Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy es 8 de febrero de 2026. Damos gracias al Señor que nos permite este privilegio y a la vez esta oportunidad de encontrarnos aquí frente a cada uno de ustedes con este precioso propósito que tenemos en el corazón de llevar un mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. La verdad nos regocija saber que hay muchas personas que reciben con mucho aprecio esto que hacemos, que no es más que difundir la palabra de Dios, llevar un mensaje a cada uno de ustedes que está basado no más que en la bendita palabra de Dios. Y es el Señor el que hace la obra a través de su Santo Espíritu en cada uno. El Señor conoce su necesidad, conoce mi necesidad y Él sabe de qué manera utiliza esto que hacemos para su honra y su gloria y para que usted sea bendecido a través de la voz de Dios, que la encontramos en la preciosa palabra de Dios. Así que bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias a quienes se toman la tarea de compartir este espacio con alguien. Debajo del video hay un botoncito donde usted puede compartir este episodio a través de sus canales de comunicación, bien sea WhatsApp, Messenger, Facebook, donde usted quiera, puede llevarse el enlace, el link y compartirlo o desde ahí mismo darle compartir a alguno de esos canales. Con esto no pretendemos visualizaciones, queremos solamente que la palabra de Dios, como decimos regularmente, corra y sea glorificada. Que el Señor imparta bendición por su Santo Espíritu, pero a través del poder que tiene la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que, insisto, gracias a quienes se toman esa tarea de difundir este episodio a través de sus contactos, a través de sus amigos. Y nos complace, como también decía hace un momento, saber que hay muchas personas que de verdad aprovechan el mensaje que el Señor quiere comunicar a través de su palabra. Bien, queremos además recordarles que en este canal usted puede encontrar una gran cantidad de contenido disponible para repasar, para su edificación. De hecho, todos los episodios que durante los últimos ya casi 6 años hemos estado emitiendo cada domingo los puede encontrar aquí grabados y de seguro que repasar alguno de esos estudios están ahí guardados con su título y puede a través del título del video encontrar el mensaje que quizás usted recuerda, que quiere repasar o sencillamente ver algún tema que le llame la atención a través de los títulos. También hay algunas series de estudios del pasado que vale la pena repasar y le animamos a que explore este canal YouTube. Nos llamamos ahí en YouTube Centro Bíblico Bucaramanga y ahí puede encontrar mucho contenido que puede usar para su crecimiento espiritual. Y también queremos invitarle a nuestras actividades que hacemos en la virtualidad. Los martes estamos estudiando el libro de Éxodo, precioso estudio de cada uno de los capítulos del libro de Éxodo. Todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Este miércoles ya inician las damas su actividad de los miércoles y están todas invitadas también a través de Zoom a las 7 de la noche. El jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde como iglesia. Nos juntamos, nos reunimos, nos conectamos a través de Zoom, intercedemos los unos por los otros y también por las necesidades comunes de cada una de nuestras congregaciones. Así que les invitamos a que nos acompañe a estas actividades. Y hoy, en cada uno de nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos actividad para toda la familia. A las 8:30, primeramente, celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una actividad abierta para todos, para niños, para grandes. Hay clases para los niños, actividades especiales para ellos, un estudio de la palabra de Dios en el salón principal, mucho tiempo para la buena comunión unos con otros, para forjar esas
amistades, esa comunión los unos con los otros que también nos ayuda a crecer y que glorifica a Dios, porque el Señor Jesús manifestó que conocería de esta manera todo el mundo que somos sus discípulos cuando tenemos amor los unos con los otros. Así que encontrarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras es una práctica que nos ayuda en lo personal y que glorifica el nombre del Señor. Así que le invitamos a nuestros lugares de reunión en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Ahí donde usted está, si quizás vive en alguna vereda, en algún municipio apartado, busque amistades cristianas, congréguese, busque donde se predique fielmente la palabra de Dios y tenga su conexión y su comunión y su experiencia personal con el Señor. Ahí está la palabra de Dios, pero también busque a otros que le ayuden a crecer espiritualmente. En las ciudades principales tenemos otros lugares que podemos recomendarle donde hay hermanos y hermanas que se reúnen también a exaltar el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a compartir unos cánticos y después de esto seguimos con el estudio de la palabra de Dios. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo
todo el día ella es mi meditación. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz en mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz en mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. 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 Bien, dando gracias al Señor por estos cánticos, venimos a adentrarnos en el mensaje que el Señor tiene para entregarnos a través de su palabra. Siempre nos gusta decir que es importante que preste atención, que se concentre en lo que el Señor tiene para decirle, que no se distraiga, que traiga una Biblia, traiga una libreta de notas, traiga un lapicero, un lápiz, algo con que tomar nota, porque todo lo que el Señor tiene para decirle es importante. Y por ser importante, es necesario que usted tenga toda su atención puesta en lo que el Señor le está diciendo, para que podamos así ser hacedores de la preciosa palabra de Dios. Así que concentre su atención en esto que viene, porque es el Señor hablándole directamente a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Bien, aquí estamos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir en esta mañana. He puesto por título a este pensamiento: cuando Dios responde. Hemos estado hablando en el último tiempo, pues en los estudios que el Señor me ha permitido presentar, acerca de la oración, lo importante que es la comunión, la comunicación con Dios a través de la oración. Dimos el ejemplo, el ejemplo de David en cuanto a su oración, que está consignado en todos los salmos que allí encontramos. Expresiones de gratitud, de adoración, de súplica, pedir perdón, plegarias, peticiones. Y decía en algún momento que por alguna extraña razón, nosotros, los creyentes, somos descuidados con tan importante herramienta que tenemos de comunicación con nuestro soberano Dios, como es la oración. Y esto me llevó a pensar, uno, por un lado, en las formas que oramos, y otro, en las respuestas que esperamos. Y entonces es necesario aquí decir que Dios responde a su manera, de diversas maneras, y de eso vamos a hablar en esta mañana un poco.
Quiero invitarles a orar para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, oh Dios, y porque nos permites venir ante tu presencia con un corazón contrito, humillado, a escuchar tu voz. Líbranos, Señor, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros prejuicios, de nuestra idea de lo que tú eres, y ayúdanos a disfrutar tu presencia en nosotros. A veces queremos encasillarte, oh Dios soberano, en nuestra idea de lo que tú eres. Y queremos muchas veces a través de la oración imponer cosas conforme a nuestra sabiduría tan cortica. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz en esta mañana a través de tu palabra. Te lo pedimos dándote gracias, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces decía que tenemos diversas manifestaciones y respuestas, más que manifestaciones, respuestas de Dios. Y entonces encontramos de esta manera quizás no conformidad de parte nuestra, porque la respuesta de Dios no nos satisface. Y entonces lo primero quizás que tenemos que entender es que Dios es Dios. Esa parte se nos olvida y parece algo sin sentido, tan elemental que no vale la pena ni decirlo, pero creo que a usted y a mí se nos olvida con frecuencia que Dios es Dios. Y entonces por eso muchas veces nos encontramos, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero tengo que insistir en eso, nos encontramos dándole instrucciones a Dios acerca de la manera en la que Él tendría que obrar a juicio nuestro. Insisto, y se nos olvida que Dios es Dios. Se nos olvida que Dios es Dios. En primer lugar, quiero compartir este texto que conocemos muy bien de Jeremías capítulo 32, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Lo que sigue en el versículo 3 está sentado, fundamentado en ese versículo 2. No es cualquier entidad, cualquier persona, cualquier organismo, no es cualquier el que nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo está diciendo Jehová, el que formó la tierra y la afirmó. El gran yo soy. El eterno Dios. Él es el que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, si usted no reconoce que Dios es Dios, que Jehová es su nombre, que Él es el todopoderoso Dios, usted va a buscar arreglárselas por sí mismo. Lo hemos hecho, yo lo hago, lo sigo haciendo. Vergonzosamente tengo que reconocerlo, porque la razón por la que hago eso es porque quizás
Se me olvida con mucha frecuencia quién es el que me dice clama a mí. Podemos cantarlo muy bonito, podemos expresarlo en nuestras oraciones, pero en nuestro vivir cotidiano se nos olvida que el gran yo soy, el eterno Dios, nos manda a clamar a Él. Pero miren, no se trata solamente de clamar a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, yo creo que con esto que nos quede bien interiorizado, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, todo lo demás será ganancia. Con que entendamos que clamamos a Dios porque Él nos responde. Con eso es suficiente. Podemos tener la plena seguridad cada uno de nosotros que si vamos al Señor y clamamos a Él, Él nos responde y nos enseña, dice, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Miren, hermanos y hermanas, desde todo punto de vista somos privilegiados, pero en este sentido ese privilegio se siente aún mucho más. Saber que tenemos al Todopoderoso Dios que nos autoriza a clamar a Él y nos garantiza su respuesta de vuelta. Eso es un privilegio que los hijos de Dios tenemos como sus hijos por la potestad que Él nos ha dado. Y entonces aquí vale la pena hablar de esto. Si usted, el que me escucha ahí, no sé cuál sea su condición, si hay alguien ahí que está escuchando y que no es un hijo de Dios, yo creo que usted quiere tener ese privilegio. Y todo lo que tiene que hacer es entregar su vida al Señor. Entregar su vida al Señor. Para que también usted pueda clamar a Él y recibir respuesta de Él. Porque a los que creen en su nombre, dice la palabra, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la invitación es a que venga el Señor, reciba esa potestad y pueda usted clamar a Él y recibir respuesta. Alguien podrá estar pensando, venga, pero yo sé de algunos que han orado y no han recibido respuesta. La respuesta a eso es falso. Lo que pasa es que esperamos respuesta conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo. Pero lo maravilloso de todo esto que el Señor nos muestra hoy es que Él responde en su voluntad que es agradable y perfecta. David en el Salmo 65, versículo 2 dice, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Esto está en la versión Nueva Traducción Viviente. Los creyentes, los hijos de Dios, podemos tener la plena certeza
que Dios responde a nuestras oraciones. Claro, yo sé que hay momentos en los que las circunstancias nos invitan a pensar que Dios nos olvidó. Las circunstancias nos invitan a creer que Dios no nos escucha, que Dios nos tiene olvidados. Pero así como dice el salmista, usted y yo podemos estar seguros de que Dios responde a nuestras oraciones. Y al tener esa certeza de que Dios responde a nuestras oraciones, el salmista dice, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Eso es importante. Cuando uno encuentra respuestas, uno vuelve a la fuente en la que encuentra respuestas. Hoy día estamos en el auge de la inteligencia artificial y hay mucha gente haciendo muchas cosas con inteligencia artificial. Hay algunas plataformas para unas cosas, hay algunas otras para otras cosas que son buenas, pero, por ejemplo, si uno quiere una imagen de alguna cosa, que la inteligencia artificial le genere una imagen de algo y usted no obtiene la respuesta, usted se frustra. Les quiero contar una experiencia que tuve recientemente con la versión de pago de ChatGPT. Dejé de pagar, dejé de pagar la versión Pro y duré unos meses y después me vinculé a una versión más light que ellos tienen, pero porque estaba obteniendo mucha frustración. La empecé a pagar porque encontraba respuestas. Necesité hacer en algunos proyectos muchas cosas y obtuve las respuestas y estuve entusiasmado con eso, pero hubo un momento en que me empecé a frustrar porque las cosas que le pedía no me las resolvía y no encontraba la respuesta. Y comparo eso, que es apenas un débil ejemplo de lo que quiero decir, para reforzar el argumento de que acudimos a Dios porque en Él encontramos todas las respuestas. Él responde a nuestras oraciones. Usted y yo, creyentes, hermanos míos, tenemos que tener en nuestra mente la total claridad y en nuestro corazón que Dios responde a nuestras oraciones. No como usted y yo quizás queremos. No de la manera en que usted y yo nos imaginamos la respuesta. Pero Dios responde a nuestras oraciones. Y por esa razón tenemos que decir como el salmista, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Si usted obtiene respuestas en el todopoderoso Dios, eso es un aliciente para que usted vuelva y ponga su confianza en el todopoderoso Dios. Tenemos que acudir al Señor, porque allí están sus respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes, y están las respuestas para mí, a mis preguntas y a mis inquietudes. Pero, insisto, tenemos totalmente, tenemos que entender que el Señor responde a nuestras oraciones. Ahora en la primera carta de Juan quedó mal el encabezado, primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren, es realmente maravilloso lo que el apóstol aquí está asegurando. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, alineados con la voluntad de Dios. Recuerden que ese texto es primera de Juan 5:14. Alineados con la voluntad de Dios. Esa es, o ese es más bien el secreto. Hay algo que realmente me preocupa y en esta frase está bien condensado. Orar no es convencer a Dios, es alinearse con su voluntad. Por eso el apóstol dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, miren, yo me preocupo cuando escucho muchas veces yo mismo como quiero convencer a Dios de algo que yo tengo en mi mente es lo que se necesita. Y desde hace algún tiempo vengo con esa preocupación en relación con la manera en la que oramos, en la manera en la que vamos a la presencia de Dios, exigiéndole muchas veces la sanidad de una persona, exigiéndole al Señor muchas veces tantas cosas que a diario están en nuestra mente que creemos son una necesidad imperiosa y que se las reclamamos a Dios con autoridad. Pero lo que el apóstol está diciendo es que si pedimos alguna cosa alineada con su voluntad, encaminada a ese propósito de Dios, Él nos oye, Él nos oye y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alguien dirá entonces, pero ¿cuál es la gracia? Saber que se va a hacer solo la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios. Es entender que Dios tiene un propósito y en su propósito nuestro raciocinio no tiene ninguna cabida. Porque, como dice por allá en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Usted y yo no sabemos realmente lo que queremos. Usted y yo vivimos en una dimensión distinta. Luchamos cada día. Pero el secreto del asunto es someterse a la voluntad de Dios. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Miren, vuelva y lea esta frase y no es cierto que nos encontramos ahí casi que a diario convenciendo a Dios de alguna cosa, pero lo que usted y yo sí que tenemos que hacer es alinearnos con su voluntad, alinearnos con su voluntad, con la voluntad de Dios. Hace algunos días estábamos hablando de José
en un estudio que titulé Cuando todo parece ir mal, que está basado también en nuestra serie de estudios del libro de Génesis, donde vimos toda la historia de José en los últimos capítulos del libro de Génesis. Y José al final reconoce que Dios encaminó aún lo malo que quisieron hacer sus hermanos y todos los que estuvieron alrededor de él. Dios lo encaminó para bien. Y eso es alinearse con la voluntad de Dios. Verlo de esa manera. Ver que una adversidad puede estar alineada con la voluntad de Dios. Y es necesario que eso lo procesemos de esa manera. ¿Qué tan importante es alinearnos con la voluntad de Dios? Ahora, Dios responde. Y hemos visto a través de un par de versículos sencillamente, pero podemos encontrar muchos más, hemos visto que Dios sí responde. Muchas veces pasa que la respuesta de Dios no es la respuesta que usted y yo esperamos. Y vamos a ver esos dos tipos de respuesta. Dios puede decir que sí, Dios puede decir que no, Dios puede decir que más tarde. Dios es soberano y Él responde. Encontramos un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 20. Hay una mujer que estaba pidiéndole a Dios por un hijo y lo hizo con mucha devoción. Y dice el versículo 20 del capítulo 1 del el primer libro de Samuel: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Ese nombre Samuel traduce escuchado por Dios o Dios escucha. Y al decir Dios escucha, porque esto podría controvertir un poco con lo que ya hemos dicho, es que Dios escucha siempre, solo que la respuesta no está condicionada a mi voluntad, sino a su voluntad. Pero la respuesta en este caso fue una respuesta afirmativa. Ana pidió un hijo, Dios le dio un hijo. Ana estaba en el propósito de Dios y el plan de Dios para con Ana era ese. Y Dios tenía un plan especial con Samuel. Y aquí Dios atendió esa súplica y respondió conforme a la súplica de Ana. Quizás esto es lo que todos quisiéramos estudiar en la palabra, que Dios dice que sí, siempre. Y que amén, Dios responde siempre conforme a lo que yo quiero. Y eso es lo que me gusta. Pero no siempre pasa eso. Ahora, pasa en la soberanía de Dios. Miren, quiero insistir, detenerme aquí un poquito para insistir bastante en cuidado con exigirle, con reclamarle a Dios. He escuchado a algunos decir que tenemos autoridad por la sangre de Cristo de decirlo y declararlo. No es cierto.
Leímos en el texto de Primera de Juan que es en su voluntad. Y sí dice que tenemos las peticiones o tenemos respuesta a las peticiones solo cuando están en la voluntad de Dios. Cuando Dios gobierna en ese propósito, gobierna la decisión. Cuidado con eso. Si usted quiere obtener una multimillonaria herencia, encontrarse un botín multimillonario para hacer y deshacer, no va a pasar nunca. Y además porque esa no es la forma en la que Dios actúa. Que alguien podría recibir una generosa donación o herencia de alguien, sí, Dios lo puede permitir en su soberanía, pero no porque usted y yo tengamos derecho a reclamarle a Dios que es que queremos la casa de nuestros sueños así y asá, el carro de nuestros sueños así y asá, el viaje por el mundo así y asá. Si no está en el propósito de Dios, Dios dice no, así de sencillo. Porque es que su mirada y mi mirada están puestas en esto que vemos, en las cosas que podemos observar, en lo que podemos tocar aquí. Y la visión de Dios es en una eternidad, usted y yo, en la presencia de Dios, y Dios está fijando en ese todo, y usted y yo tenemos puesta nuestra mirada en ese puntico de 100 años que vivimos aquí en la tierra, u 80 o 70 o 60 o los que sean. Y ahí es donde empieza uno a entender que difiere tanto lo que yo pienso y lo que yo creo versus lo que Dios tiene como plan. A esta mujer, Ana, Dios le concedió ese deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque gritó, porque lloró, porque pidió con más fuerzas, porque quizás trajo una ofrenda más grande al templo. Nada de eso, porque Dios lo permitió, porque estaba en el propósito de Dios. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 9, cuenta una experiencia personal, hablando de un aguijón que tenía en la carne, que no se sabe qué sea. Hay hipótesis y muchos han dicho una cosa y otros han dicho otra. Solamente dice que es un aguijón en la carne. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dicho de otra manera, mi gracia es suficiente. El apóstol Pablo había pedido a Dios que quitara eso, que no sabemos qué es, y la respuesta del Señor es, no, no le voy a quitar eso. Con mi gracia le es suficiente, no necesita más. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y llama la atención esta respuesta de Dios al apóstol.
llama la atención. Que el Señor le diga, no, yo lo necesito, no sabemos, insisto, cuál era el aguijón, pero lo he escogido para un propósito. Dentro de ese propósito, el apóstol necesitaba estar en plenitud de condiciones. No se sabe si era una enfermedad o qué era, pero el Señor le dice, mi gracia es suficiente. ¿El apóstol había rogado al Señor? Sí. ¿El apóstol había orado por eso? Sí. El decir rogado al Señor deja ver como que no era una vez y ya le pido al Señor que no, sino lo he hecho con insistencia, dice el apóstol contando, que la quite de mí y él me ha dicho, bástate mi gracia. Y hermanos, creo que dos lecciones importantes en esto que el Señor me ha mostrado enseñar en esta mañana o compartir en esta mañana. Uno, que Dios nos escucha. Es importante entender eso, que Dios nos escucha. Dos, que la gracia del Señor es suficiente. Entender eso no es, o entender no. Digerir eso no es tan sencillo. Alegrarse, contentarse con una respuesta de Dios que no llena mis expectativas, eso no es tan sencillo. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y creo que eso es importante aprenderlo. Que la gracia del Señor es suficiente y que usted y yo no necesitamos más. Porque eso es lo que nos deprime. Eso es lo que nos aflige. Eso es lo que nos angustia. Querer más de lo que tenemos. El Señor le dice al apóstol, mi gracia es suficiente. Y si se lo dijo al apóstol, un siervo que el Señor escogió para un propósito específico, ¿qué tendrá que decir el Señor en relación con usted y conmigo? Ahora, hablando en términos de la oración en sí misma, se trata de escuchar a Dios. Cuando venimos a la presencia del Señor, no venimos a convencer a Dios, como esa frase que encontré y que puse por ahí en una diapositiva anterior. No venimos a exigirle a Dios, no venimos a reclamarle nada a Dios. Samuel, cuando Dios estaba comunicándose con él, le llamaba y Samuel creía que era otra persona, que era Elí el que estaba hablando con él. Y otra vez Dios, y otra vez Samuel a donde Elí. Entonces ahora dice, y vino Jehová, versículos 10 y 11 de 1 Samuel 1, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios quería comunicarse con Samuel, pero Samuel en su comienzo no estaba escuchando la voz de Dios. Estaba escuchando, pero no sabía de dónde exactamente o de quién más bien provenía esa voz. Es importante escuchar a Dios, identificar que Dios me habla a través de ese versículo, a través de ese hermano, a través de esa circunstancia, a través
de la forma en la que el Señor haya escogido hablarme, identificar que es la voz de Dios. Podemos equivocarnos escuchando una voz que creemos es la voz de Dios y no es, o escuchando una voz que es la voz de Dios y nosotros pensamos que no. Para eso se necesita relación, comunión con Dios, intimidad con Dios para poder escucharle. Samuel al final le escuchó y esto nos hace pensar en una situación privilegiada que el mismo Señor Jesucristo expone en Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor está hablando de sus ovejas, de aquellos a quienes Dios dio potestad de ser hechos sus hijos, a los que por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo, a quienes por la gracia de Dios hemos recibido esa preciosa potestad. Dios está hablando y diciendo, estas ovejas oyen mi voz, o sea, yo les hablo y ellas identifican que es mi voz. Esto tiene entre líneas una verdad potentemente maravillosa. Usted y yo, como hijos de Dios, identificamos la voz de Dios. Tenemos esa facultad de identificar la voz de Dios. ¿No le parece eso especial? Y si usted no oye la voz de Dios, no conoce la voz de Dios, porque no es un hijo de Dios o una hija de Dios, le invitamos a que lo haga, a que reciba esa potestad a través del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. El que no cree es condenado, pero el que cree es salvo. Es así de sencillo, así de elemental. Y el que cree recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el que recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios es una de esas ovejas que tienen la facultad de oír la voz de su pastor, de Dios, del Señor. Y me siguen, dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Ahora, tenemos ese privilegio de oír la voz de Dios, pero eso debe llevarnos a reaccionar. ¿Qué hacemos cuando escuchamos la voz de Dios? Nehemías, el libro de Nehemías, allá en el Antiguo Testamento, hace una narración muy especial en relación con este instrumento que Dios utilizó, que en primer lugar oró, recibió revelación de parte de Dios. Dice, cuando oí, versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una primera etapa de ese oír la voz de Dios es maravillarnos, compungirnos, humillarnos delante de la presencia de Dios. Pero algo maravilloso que pasa con este hombre es que específicamente en el capítulo 2 está lleno de verbos, de acciones que Nehemías hizo. Él le dijo al rey lo que tenía en mente, le pidió al rey una cantidad de oportunidades para hacer lo que Dios le había llamado, solicitó al rey unas cartas, se movió e hizo, y si usted lee el capítulo 2 de Nehemías, se va a dar cuenta de ese proceso en el cual Nehemías no se queda compungido, sentado,
llorando, haciendo duelo, diciendo yo qué tan malo que soy, qué tan malos que fuimos, cómo nos pasó esto, y ay Dios santo, y a veces ponemos esa carita de yo no fui. Es importante en su momento, no la carita de yo no fui, pero el sentir en lo profundo de nuestro corazón el dolor por el pecado, por lo que hayamos hecho mal, por las cosas que no están caminando como debieran, por nuestra desobediencia, pero también obedecer al llamado de Dios, hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y en relación con esto, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y quiero terminar con tres porciones de la palabra que nos muestran que más importante que recibir dádivas de nuestro Dios es la comunión. Lo primero está en Éxodo 33, versículos 13 y 14, en ese proceso en el que Moisés estaba recibiendo de parte de Dios instrucciones. Dice en el versículo 13 y 14 de Éxodo 33, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, le dice Moisés a Dios, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Quizás aquí hubiese podido pedir alguna otra cosa mucho más especial, mucho más, humanamente hablando, mucho más significante. El Señor le ofrece su presencia. Dice, y te daré descanso. Hermanos, realmente lo que usted y yo debemos apreciar cuando vamos a la presencia del Señor no es querer invocar como el genio de la lámpara, ir a la oración tratando de obtener beneficios materiales, porque lo más importante es que la presencia del Señor nos acompañe en todo momento. Estoy buscando aquí, por eso me entretuve un momento, estoy buscando aquí el texto en la Nueva Traducción Viviente, ese 13 y 14 de Éxodo 33. El 14 dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Esa es la verdadera bendición de Dios, que Él esté con cada uno de nosotros. No pretendamos ir al Señor a pedirle cosas para nuestro beneficio personal. Busquemos la presencia de Dios, busquemos la voluntad de Dios, busquemos el propósito de Dios y seamos hacedores de su palabra para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros según su voluntad. El salmista lo dice así, Salmos 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y el mismo Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, después de su tiempo de ministerio aquí en la tierra,
ya en el momento de ir de regreso, dice en este texto bien conocido de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, les dice el Señor a sus discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creemos que la oración es un arma poderosa, mágica, para obtener lo que usted y yo queramos. No es así. Creemos que tenemos la autoridad por lo que hemos recibido de Dios. Tenemos la autoridad de exigirle y reclamarle a Dios por fe cosas que son conforme a mi voluntad. Y eso no es correcto. Si pedimos cualquier cosa en su voluntad, Él nos oye. En su voluntad, la voluntad de Él nos oye. Y lo mejor que podemos buscar usted y yo es la presencia de Dios. Es este hecho que el Señor prometió de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuidado con buscar su propósito. Que el Señor nos ayude. Digo, cuidado con buscar su propósito, el suyo personal. Que el Señor nos ayude a encontrar y a estar más bien en su propósito, en su voluntad, para su honra y su gloria. Dios y Padre, gracias, porque todo lo que tenemos, todo lo que recibimos proviene de ti, oh Dios. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Líbranos, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu presencia. A deleitarnos, Señor, en la comunión contigo. Y a olvidarnos de todo lo que queremos y anhelamos materialmente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y desviamos nuestra mirada de ti y la ponemos en cosas vanas. Nos disponemos en tus manos, oh Dios. Clamamos a ti para que nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de nuestro espacio de hoy, domingo 8 de febrero de 2026. Deseamos que el Señor le bendiga. Si aún no ha compartido el video, puede compartirlo todavía porque él queda grabado y cuando usted comparte el link, el video, una vez termine la transmisión, el video queda como un video guardado en YouTube que se puede ver a cualquier hora. Así que comparta esto con alguien. Quizás pueda ayudar usted a alguien y que el Señor pueda hablar a través de su palabra a alguien compartiendo este video. Que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo gozando de la bendición y de la comunión con Dios. El Señor le bendiga. Chao, chao.